Vamos a buscar en el libro de Números, capítulo 27, versículo 18. Dice la palabra: Y Jehová dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y le pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Señor, te damos gracias hoy en esta mañana. Hoy nos humillamos delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú nos permitas acceder a tu palabra. Hoy nos humillamos, Señor, y te pedimos que nos alumbres con tu palabra, con tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a leer acá la Nueva Versión Internacional y luego otra, la Biblia de las Américas. El Señor le dijo a Moisés: Toma a Josué, hijo de Nun, que es un hombre de gran espíritu, pon tus manos sobre él, haz que se presente ante el sacerdote Eleazar y ante toda la comunidad. En presencia de ellos le entregarás el mando. Lo investirás con algunas de las atribuciones, de tus atribuciones, para que toda la comunidad de israelita le obedezca. Bien, y la Biblia de las Américas utiliza un término bien interesante en el versículo 19. Dice: y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad a la vista de ellos. Bien, estamos aquí en Números, en el momento en el que el Señor le indica a Moisés que ya va a fallecer. Le dice: vas a subir al monte, vas a ver la tierra que los hijos de Israel van a poseer, pero tú hasta ahí llegas, vas a llegar hasta ese punto, y de ahí en adelante tu sucesor es quien va a introducir al pueblo, a los hijos de Israel, en la tierra de Canaán. Entonces Moisés, eso sabemos que sucedió porque Moisés tuvo un comportamiento que Dios no aprobó en las aguas de la peña que brotaron. ¿Sí? A Dios algo de Moisés no le gustó, y eso desembocó en que le excluyera de entrar. ¿Sí? Asimismo con Aarón, con María, con muchos que quedaron tendidos en el desierto, en general la primera generación que salió. Se sabe que entraron más de 600,000 hombres, que eran los hijos de esos que cayeron en el desierto. Entonces Moisés toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y él tenía que hacer una acción, ¿sí?, que era transferirle la autoridad que Moisés tenía. Y aquí surge este tema tan difícil de abordar para muchos, y es el tema de la autoridad. Sabemos nosotros que el Señor está sobre toda autoridad, Dios, el creador de todas las cosas, ¿sí? Y cuando Él se propone hacer algo en la tierra, pues eso es algo que Él mantiene, la autoridad. Este tema de la autoridad es una de las maneras, es uno de los aspectos contra los cuales el hombre se ha rebelado desde el principio. Nosotros sabemos que el hombre se ha rebelado contra Dios en muchas formas, ¿sí? Pero realmente la base de su levantamiento contra Dios es contra su autoridad, ¿sí? La fe que el Señor aprueba, la fe con la cual se puede agradar al Señor, tiene que llevarle al hombre a entender, o a la mujer, a la raza humana, a entender el tema de la autoridad y a recibir la autoridad que viene de parte de Dios. Esa es la fe que aprueba Dios. Esa es la fe de la cual habla Hebreos 11:12. La fe sin la cual es imposible agradar a Dios.
¿sí? Entonces, cuando nosotros creemos en el Señor, le tenemos presente a Él y le creemos a Él, una de las cosas en las que se va a notar es en que nosotros aceptamos su autoridad, la recibimos, la entendemos incluso. Eso no todo el mundo lo puede hacer. Ese es el caso, por ejemplo, de esa conversación que Jesucristo tuvo con el centurión. El centurión le dijo: te pido que sanes a mi criado que está enfermo. Le mandó mensajeros y le dijo: pero no hace falta que vengas a mi casa, solo di la palabra y él sanará. Y le dice: porque yo soy un hombre bajo autoridad, y le digo a este va, ve y va, a este ven y viene. De manera que el centurión exhibe que él sí creía en el poder sanador de Cristo, pero creía en el poder sanador de Cristo porque creía en la autoridad de Cristo. ¿Por qué nuestro Señor Jesús podía hacer esos milagros, esas operaciones, esas obras tan poderosas, como por ejemplo multiplicar la comida, ¿sí? Como por ejemplo sanar a los enfermos, expulsar demonios? Nosotros podemos decir el poder, sí, pero si somos más específicos, debemos decir el poder por la autoridad. ¿Estamos de acuerdo? El poder está ligado a la autoridad en el universo que Dios creó. Así funciona, ¿sí? De tal manera que cuando el centurión le dice: sana a mi criado, y le dice: solamente tienes que decirlo, yo sé que a ti te van a obedecer porque tienes la autoridad para que lo está atormentando a mi criado, sea de naturaleza espiritual o meramente física, sea sanado. Y esto es bien interesante porque la autoridad de nuestro Dios es tan grande que le da poder sobre todas las cosas, tanto espirituales como físicas. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros sabemos por la fe, esa es otra de las cosas que uno conoce por la fe. Sabemos por la fe que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Eso lo sabemos por la fe. Y algo que no se ve es Dios, es decir, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? Lo que no se ve hasta hoy es Dios mismo. O sea, Él es el creador, el origen de las cosas, ¿sí? Mire que a veces se presentan discusiones acerca del origen del universo, y pues ahí surgen las posturas, ¿cierto? Los ateos dicen que las cosas se crearon por azar, en algún momento se originó esto que conocemos como universo, como el espacio donde estamos, ¿sí? Y la energía, y ellos argumentan pues que eso sucedió por azar y que, por ejemplo, las cosas que hoy vemos que funcionan son por azar, ¿sí? Pero la ciencia ha encontrado, con estas leyes de la termodinámica y todo esto, que el espacio, el tiempo y la materia debieron haber sido creados al mismo tiempo y que están sufriendo una degradación. Mire qué interesante eso, por la ley esta de la entropía, ¿sí? Y esto lo único que hace es afirmar que Dios el Señor creó las cosas. Porque lo que entendemos es que para que las cosas estén, se necesita un espacio. ¿Quién puso el espacio? Ahora, si se dice que el espacio se originó aleatoriamente, solito, si todo eso, ¿de dónde surgió? El origen, el punto cero, ¿sí? De lo que es hoy la materia, de la parte física, ¿sí? Y entonces se llega a entender, uno llega a entender fácilmente que lo que vemos, que está organizado, que está calibrado, que está medido, es el resultado de una mente que lo ha organizado todo, que lo ha dispuesto de cierta manera para que funcione así, ¿sí? Pues esa es la autoridad de Dios. Entonces, la vida está en Dios, Él la dio. Él creó el tiempo, Él creó el espacio y Él creó la materia. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. Él las creó. Y asimismo la autoridad procede de Él. Él es el origen, el que contiene en sí mismo toda la autoridad del mundo. Autoridad que incluso puede irse en contra de sus propias leyes.
Porque, por ejemplo, por la autoridad de Dios, mire, qué interesante esto, por la autoridad de Dios nosotros estamos sobre la tierra y estamos con gravedad. Eso es algo que Dios calibró, la gravedad exacta para hacer viable aquí la vida, ¿sí? Pues el Señor sí puede transgredir eso. Él sí lo puede hacer. No siempre lo hace, pero lo hizo en más de una ocasión. Por ejemplo, lo hizo cuando caminó sobre las aguas, ¿lo recuerdan? Ahí lo hizo el Señor. Lo hizo cuando, por ejemplo, multiplicó la comida. Mire cómo ese poder creativo de Dios. ¿Sabe por qué? De Cristo. El poder creativo de Cristo estaba porque estaba bajo la autoridad del que lo creó todo. ¿Quién es ese que lo creó todo? El Padre. ¿Estamos de acuerdo? El Padre, Dios el Padre. De modo que las cosas que se ven fueron hechas de las que no se veían. De la misma manera, la autoridad está en Dios. Toda la autoridad, todo el poder, para hacer todo lo que quiera Él. ¿Sí? Pero a pesar de que Él pueda hacer todo lo que quiera, Él no es un Dios de anarquía, de desorden, sino que Él establece su autoridad. La estableció en la tierra y el hombre con el hombre. La estableció en la tierra con el hombre en Génesis 1 y 2 y en Génesis 3. El hombre perdió esa condición de autoridad parcialmente, no del todo. Pero entonces entra otro personaje aquí que también tiene autoridad. Una autoridad también ganada, ¿sí? En la tierra en batalla con el hombre. Entonces aquí está Satanás también, que por supuesto tiene autoridad, ¿sí? Pero una autoridad usurpada, una autoridad que le robó al hombre, y por eso se le conoce a Satanás como el príncipe de este mundo. Entonces, cuando nosotros comprendemos a Dios de esta manera, vamos a encontrar lo importante de este aspecto de la autoridad para relacionarnos con Él. O sea, todo lo que les acabo de decir sirve para relacionarnos con Dios, porque la fe que nosotros practicamos no es que debe, no es que se le sugiere, es que tiene que entender la autoridad de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y quien no lo hace, pues corre el riesgo de por miles de razones enfrentarse a Dios, queriendo o sin querer. Satanás sabemos que se enfrentó decididamente. Eso es lo que se llama en la Escritura el misterio de la iniquidad. ¿Sí? Cuando nosotros no podemos explicar cosas, apelamos al misterio. Decimos, eso es un misterio, no podemos explicar. ¿Cómo es posible en el cielo, que es un lugar que entendemos que es perfecto, que no tiene llanto, no tiene dolor, todo, donde las criaturas son perfectas, donde están en condiciones de perfección, cómo es posible que haya estado la semilla de la iniquidad? ¿Cómo es que a Satanás se le ocurrió levantarse contra Dios? Todo es un problema de autoridad. Pero como no lo podemos entender, esto se refiere a la Escritura como el misterio de la iniquidad, que comenzó en el cielo y está operando en la tierra, ahora en tiempos post-resurrección de Cristo, está detenida. Dice, hay un pasaje que dice, porque ya está el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y cuando esto que lo detiene le sea quitado, entonces se manifestará aquel inicuo. Se refiere al anticristo, que es el personaje físico que soporta la entidad de la bestia. Eso está en Apocalipsis, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el caso es que ese es el misterio de la iniquidad. Nunca vamos a poder explicar. Mire, mucha gente incluso utiliza estos argumentos para degradar la fe. Y dice, explíqueme por qué hay maldad en el mundo. Pues la Biblia te da muchas razones y muchas verdades, pero siempre habrá ese espacio a considerarlo un misterio, que nadie puede explicarlo. ¿Sí? Nadie puede explicarlo, pero está allí. El caso es que eso, lo que sucedió en el cielo, lo que lo conocen como la proto-rebelión, o sea, el modelo de rebelión, que ahora ya sucede en la tierra, eso es un misterio, pero es un problema de autoridad, ¿sí? De manera que la parte relacional con nuestro Dios tiene necesariamente la fe por la cual recibieron buen testimonio los antiguos. ¿Recuerda usted lo que dice Hebreos? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella recibieron, bueno, vamos a leerlo para no ser erráticos y de pronto no fallar aquí, creo que es 11.
Sí, Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa fe, escuche bien, esa fe es la que se necesita para agradar a Dios, y sin la cual es imposible agradar a Dios. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Esa fe. El enemigo Satanás es tan hábil en sus artificios contra la humanidad y contra Dios hasta cierto punto, que por ejemplo ahora todo pasa por fe, ¿sí? Todo pasa por fe. Y entonces la gente dice, pero yo creo. Y era lo que hablábamos ayer. Pero ¿cuántos de los que dicen que creen son guiados por el Espíritu? ¿Son guiados o no son guiados? No son guiados. ¿Cuántos de los que creen entienden la autoridad de Dios? No, y entonces ahí está el problema relacional con Dios. Y es que Dios, mientras no se le reconozca la autoridad, Él no da un paso con nosotros. ¿Sí? Así es la cosa. ¿Sí? Ahora, usted dice, bueno, la autoridad de Dios yo la puedo entender, pero entonces toda nuestra actitud de iniquidad se va a proyectar hacia toda figura de autoridad que, según la Escritura, procede de Dios. Todas las figuras de autoridad debajo del cielo proceden de Dios, porque es una creación de Dios. Hoy vivimos tiempos de un caos, de una anarquía muy grande, cada vez peor, ¿sí? Los hijos no se quieren someter a la autoridad de los padres. Rara es la gente, nosotros gracias a Dios porque estamos edificados en un ministerio que desde el principio se puso a hablar estas verdades, pero ustedes reconocen mi autoridad pastoral, por ejemplo, porque esa es la fe que el Señor pide. ¿Sí? ¿Por qué un pastor, por ejemplo, puede disciplinar? ¿Por qué un pastor puede exhortar? ¿Por qué un pastor puede llamar la atención? ¿Por qué un pastor puede, incluso hasta si se quiere, pedirle cuentas sobre la vida a la gente? Porque Dios le dio esa autoridad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, es muy fácil. Ahora, ustedes ven que, por ejemplo, en mi caso y en el de mi esposa y en nuestro ministerio, por lo menos hablando del epicentro, nosotros no somos invasivos, nosotros no estamos ahí encima, porque la que debe entender es la gente. ¿Quién tiene la autoridad? Hoy, mire, ustedes ven estos siglas ACAP en la ciudad, por todo lado anda, rayado ACAP, dice. ACAP. Eso naturalmente después del paro. ¿Saben ustedes qué significa eso? Básicamente todos los policías son bastardos, significa. Eso es lo que significa. All cops are bastards. Eso es lo que significa. ¿Por qué esa fijación con los tombos, como les dicen? Por la autoridad. Mucho de lo que se levanta es una burla contra la autoridad de Dios detrás de todo, pero se proyecta contra la autoridad delegada. ¿Estamos de acuerdo? Mire qué complicado el asunto. Uno se va dando cuenta con el tiempo que ese es el verdadero problema de la gente con el Señor, que no entienden la autoridad. Y cuando nosotros vamos avanzando en la parte relacional con Dios, Él nos va a hacer sentir su autoridad. ¿Sí? Él sí nos va a hacer sentir su paternidad, pero junto con ella su autoridad. No te olvides quién está a cargo, quién es el que manda, dice. En el caso de de Moisés, le dice, toma Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. Este Josué era un perfilazo de persona, ¿sí? Desde el punto de vista de la fe. Era un perfilazo. Y pondrás tu mano sobre él, de ahí viene la impartición, ¿sí? De la imposición de manos. Y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, para que la congregación mire cómo se transfiere la autoridad. La autoridad es algo invisible, es como Dios, pero puede pasarse, puede transferirse, ¿sí? Es decir, la autoridad, tú cuando ves, ahora que digo all cops are bastards, que usted lo encuentra en toda la ciudad, ellos lo que quieren es delinquir tranquilos. Perdónenme, si hay alguien que salió a echar piedra o a marchar en estos paros, voy a tener que decirlo. Eso es una proyección simplemente de rebeldía. ¿Por qué se levantan contra la institución que los puede contener? ¿Sabe por qué el mundo medio funciona hoy y la gente cree que es por nosotros?
es porque eso de la autoridad se lo estamos copiando al reino. Eso. En las ciudades civilizadas es donde hay autoridad. Mire lo que pasó en Afganistán, ya no hay autoridad, se volaron los presidentes, se voló la élite política. ¿Qué queda? Caos. Ahí ya llegan los terroristas, los talibanes, hacen lo que quieren. ¿Sí? La única razón por la que esto está medio equilibrado es porque hay autoridad. Entonces la autoridad es fundamental en todos los aspectos. Hay espacio para errores, por supuesto, la autoridad puede fallar, ha fallado. Eso es propio de la imperfección humana. Pero en medio de un modelo imperfecto, ahí donde hay autoridad es lo más cercano a la perfección. Ahora, cuando nosotros estemos delante del Señor, primero que todo, nadie va a estar delante de Él si no ha reconocido su autoridad. Y si va a estar delante de Dios y no ha reconocido su autoridad, es Dios como juez y como verdugo. ¿Sí? Y ustedes me dirán, pero eso no está en la Biblia, pastor. Ahí sí ya se está delirando usted. Mira esto. Eso es lo que pasa. La gente no quiere que Dios gobierne, porque donde Él gobierne se establece una autoridad, un cetro de hierro, es fuerte, mejor de oro. ¿Sí? Cuando Él gobierne en el milenio, aquí sí vamos a marchar. La autoridad sí se va a sentir. Pero lógicamente ahí no va a haber represión, no va a haber errores, ahí no va a haber, pero solo estarán los que se puedan someter. ¿Sí? Mire esto. Pero a estos y también a aquellos mis enemigos que no quieran que yo reinase, ¿qué es lo que la gente no quiere en el fondo? La gente no entiende eso. Lo que no quieren es el reino de Dios. ¿Por qué hay tanto ateo? Porque ellos, la figura de Dios no les conviene dentro de su análisis, porque la figura de Dios significa cuidado con la moral. Si hay Dios, hay cielo, hay infierno, porque Él lo ha dicho, ¿estamos de acuerdo? Eso es lo que la gente no quiere. En el fondo, el problema es que la gente no quiere someterse bajo la autoridad de Dios. ¿Sí? ¿Por qué la gente quiere dos cosas? O quito a Dios para yo poder, por ejemplo, ser de cualquier ideología de género, o me invento que Dios, hasta han dicho que Dios pues es gay, hasta ese punto han llegado. ¿Sí? Entonces, o lo quito, porque si la figura está ahí, si la entiendo como Dios se presenta, como Dios se ha revelado, no puede ser homosexual. ¿Sí? O me invento un Dios de puro amor, el Diosito de puro amor. Si Dios es amor, Dios nos ama. ¿Sí? Sí, Dios nos ama y nos ama mucho, ¿sabe? Dios ama, les voy a decir, mire, Dios ama al mentiroso, Dios ama al homicida, al que levanta falso testimonio. Dios ama al codicioso y al lujurioso, que mira con deseo la mujer del prójimo, o que mira el hombre del prójimo, o la mujer que mira las posesiones de otro, cualquier cosa. Dios ama, ¿sí? Y Dios ama al homosexual, y lo ama mucho, igual que a nosotros, igual que a todos los demás pecadores, ¿sí? Pero Él dice, yo te amo, pero tú tienes que pagar por eso. Entonces, porque te amo, te voy a dar un sustituto. Ese sustituto es Cristo. ¿Sí estamos de acuerdo? Dios murió por los pecados de los homosexuales. Lo que pasa es que ellos no quieren verlo como pecado. Es muy diferente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, tú puedes tener impulsos pecaminosos homosexuales. Eso se da mucho en la iglesia. En la iglesia ha llegado gente que en la intimidad le dice a uno, pastor, mire, yo tengo atracción por, incluso antes lo practicaba. ¿Sí? Tranquilo. Eso es como en mí o en otros el impulso de mentir. Eso es como en mí o en otros la propensión a codiciar. Como la envidia que está en todos. Tranquilo. Cristo murió por ti, tú eres un salvo a pesar de tener eso. Pero no me vengas a decir que vas a seguir. ¿Estamos de acuerdo? Y no me vengas a decir que eso está bien, porque ahí le estás diciendo a la autoridad de Dios, no, porque Él estableció hombre y mujer. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la autoridad de Dios. Eso es muy diferente.
Eso es muy diferente. ¿Sí? O sea, la perspectiva cambia. Entonces, el pecador puede decir, Cristo murió por mí, pero yo no voy. Yo porque Dios dice que lo correcto es esto, voy a hacer esto, porque es la autoridad de Dios. ¿Sabe lo que el mundo no quiere que suceda? Es que Dios reine en la tierra. Porque ahí es donde se reprimen los deseos, esas pasiones desordenadas, todas esas cosas. Ahí es donde está la situación. Y cuando tú te estés relacionando con Dios, debes entender la autoridad. Ahora, muchos de ustedes están muchísimo más avanzados que esta situación que estoy mencionando. Ya son gente que ha creído, se ha considerado pecador, ha creído que Dios dice, tú eres pecador, listo Señor, yo soy pecador, necesito un redentor, acepto a Jesucristo. En esa etapa están muchos, ya son salvos, tienen su nombre escrito en los cielos, pero la parte relacional con Dios debe entender estas cosas. Entonces, la mujer debe someterse a su esposo, ¿sí? Debe someterse, debe respetarlo, porque es una autoridad que proviene de Dios. Ahora, las mujeres son súper hábiles, ¿no? Por lo menos yo pienso que las mujeres a uno le hacen creer que toma uno la decisión. Las tomaron ellas, ¿me entiendes? La verdad, mis hermanos, es que los hombres, a pesar de que tenemos tenemos la autoridad, ellas están puestas como una ayuda idónea. Entonces hay que escucharlas, hay que oírlas. Y cuando algo no proceda, uno con respeto le dice, gracias, voy a tenerlo en cuenta, y no lo hace, ¿sí? Pero cuando hay algo de valor allí, que yo pienso, por lo menos en el caso de mi esposa, muchas veces, pues sí, tienes razón, es mejor hacerlo así, es mejor hacer esto. Pero nunca, ningún hombre, ni siquiera los incrédulos, aunque hay unos que son medio, ¿sí?, se va a dejar arrinconar. O sea, si la mujer dice, que yo voy a hacer, hagámoslo así, el otro sale y dice, no, hagámoslo así yo esté equivocado, yo soy el que mando. ¿Estamos de acuerdo? La mujer por eso debe ser sabia, no debe llegar y decir, es que así, no. Mira, con que tú le hables al oído en un ambiente romántico, si se quiere. Sí, que para el hombre el ambiente romántico es comer, ¿sí? Sí, comer sabroso. Y tú le dices, mira, mi amor, hagámoslo así, tal. ¿No te parece que es mejor? Sí, pero como tú digas, porque tú eres la autoridad de Dios en el hogar, así. El hombre, hermano, eso no lo aguanta. Listo, mi amor, hágalo nomás así. Termina haciéndose lo que ella dice, ¿estamos de acuerdo? Y muchas veces, en la mayoría de ocasiones, es para mejor. Pero ahí donde hay resistencia, donde hay una actitud de soberbia ahí sí no, ¿estamos de acuerdo? Ahora, los hijos deben someterse a los padres, aceptar sus condiciones y comentar sus frustraciones en una condición de sumisión. Papi, mira esto otro, yo entiendo esta situación, pero tienen que someterse y la autoridad del papá tiene que hacerse sentir, ¿sí? Ahora, muchas veces, ya por miles de razones, los hogares están disfuncionales, ya no tienen figura paterna o materna, los hijos ya han crecido, todo eso. Al final del día, si tú coges el hilo conductor de la autoridad, te va a llevar a Dios. Y Él es el que va a decir cuándo te saca, por ejemplo, de una situación difícil en la que estás. Él es el que dice cuándo abre un vientre, por ejemplo. Él es el que dice cuándo abre los cielos para la sobreabundancia. Él es el que dice, por ejemplo, cuándo se te abre una puerta, cuando se te cierra. Y cuando lo vemos, por ejemplo, a David sometiéndose con Saúl, él le dice, ¿qué tal yo tocar al ungido de Jehová? Porque la autoridad que Dios pone espera que se la respete. ¿Estamos de acuerdo? Ese David era de otro temple, pues, ¿no? Él sí decía, me están atropellando, me está persiguiendo. El problema es que me está persiguiendo al que Dios está respaldando. Ese es el que me está persiguiendo, es Saúl. Y yo aparte soy ungido también. Y entonces hoy hay gente, mire, en la congregación de Cristo alrededor del mundo, en la comunidad cristiana, hay gente que dice, ¿qué? De pastores, ¿qué se vienen a inventar?
Hay otros que dicen que esto es la doctrina de los nicolaitas, de la cual aborrece Dios, en que la iglesia solo habla uno y los demás no. Dicen, no, deben hablar todos. A ver, pero por favor, si hay gente que no ha hecho nada, no sabe nada, ¿cuál es su dignidad? ¿Sí? No, es la autoridad de Dios, ¿estamos de acuerdo? Ahora, la autoridad de Dios, si está conectada con Dios, siempre va a ser para tu beneficio, nunca va a ser para tu daño. Por eso, cuando Saúl fallece, David, no, pues lo entierra mejor que cualquiera. Dice, a la malecita lo hace atravesar y dice, vamos a llorarlo, vamos a pasar un tiempo, no es que yo voy a llegar, o sea, la parte esta de la autoridad es fundamental, mis hermanos. Entonces tú te estás relacionando con Dios, sométete bajo su autoridad. Dices, ¿qué tengo que hacer? Sométete a su palabra. Sí. ¿Sabe que mis pensamientos están sometidos a la palabra de Dios? Si yo hubiese dejado que prevalezcan mis ideas, no estaría sometido delante de Dios. ¿Tú quieres que el Señor te exalte, que te vaya bien, que la parte relacional con Dios te sea de beneficio? Sométete. Eso significa yo voy a someterme, voy a reconocer a la autoridad que tengo delante. Eso significa que yo voy a coger la palabra de Dios y coger mi pensamiento y ponerlo debajo. Mi pensamiento está debajo, mi opinión está debajo, ¿sí? De tu palabra, Señor. Eso, mis hermanos, el Señor lo ve y dice, este sí se me somete. Entonces surge una persona como Josué, al que le dice, mire lo que le dice, mire lo que dice, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos. Pero voy a leer la Biblia de las Américas, que me gusta mucho como dice. Y haz que se ponga delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, e impártele autoridad. La única razón por la que a mí Dios me sostiene en esta actividad es porque estoy bajo la autoridad ministerial que Dios le ha dicho, que Dios le dio al apóstol. Porque el apóstol, y en estos días lo predico creo que el jueves, que predica tan interesante, dense una vuelta por ahí, escúchenla bien clarito. Es densa, de esas prédicas que tienen un contenido espiritual fuertísimo, así, de sabiduría. Pues ahí él decía que él no salió del ministerio donde salió en rebeldía. Él salió y siguió diezmando por un año, a pesar de no ir. ¿Sí? Pero el caso es que él siguió. Y cuando él se puso a predicar, no fue porque él se le ocurrió, sino que Dios le dijo, ve y predica, y él lo respaldó. Si yo, por ejemplo, digo, voy a predicar, voy a hacerlo, voy a evangelizar, tu deseo puede estar bien, pero tienes que estar encajado en el organismo que Dios organizó. Entonces a mí cuando me envió, la primera vez que me dijo, mira, vas a la llamita de tal parte, me dijo el apóstol. Ahí espiritualmente sucedió algo, y es que me dio autoridad. Impártele, porque esta impartición en la Biblia Nueva Versión Internacional dice, dale parte de tu autoridad. A veces se puede dar parte o se puede dar todo. Es parte de la autoridad lo que yo tengo. Y ustedes ven que, por ejemplo, aquí en la iglesia pues pasan cosas. Hay gente, por ejemplo, de la pandemia que no ha vuelto, otros hay nuevos, me alegra por eso. Pero sea como sea, la única razón por la que el Señor me sostiene a mí es porque estoy bajo autoridad. Por eso es que no me preocupo, yo veo tranquilo las cosas, voy viendo que el Señor, pues estoy bajo su propósito, estoy en su trato. Yo tengo mucho que aprender, yo sé, pero estoy en el lugar donde Dios me quiere y respetando la visión que Dios le dio a la persona que envió primero que yo y que luego Él me envió a mí. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la única razón. Pues si tú quieres que te vaya bien con el Señor, vas a tener que someterte a su palabra. Si no, no te va a ir bien. ¿Sí? Venían unas personas que tenían el problema del homosexualismo y nos lo confesaron y todo, pero cuando ellos pedían consejería, mire, a mí me llamaba la atención esto y se los digo. Cuando ellos pedían consejería me decía, pastor, ore, lo que pasa es que estoy peleado con mi novio, y era hombre, ¿no? O tengo un problema de tal índole. Nunca dijeron, pastor, tengo esto, ¿qué debo hacer con esto según la palabra?
esa es la gente que no procede al arrepentimiento, ¿sí? Esa es la gente que no es salva, así haya ido a la iglesia. No, esa persona tiene que, esos problemas que tiene que dejarlos a un lado y decir, Señor, primero, yo sé que esto que está dentro de mí me lleva a hacer esto y no lo puedo sostener, no lo puedo contener porque no los podemos culpar, eso es una cosa que está ahí, ¿no? Entonces, pero tu palabra dice y yo me someto a tu palabra. Esa es la metanoia, ¿sí? Entonces, ese homosexual sí se salva, claro, por supuesto, porque es igual que cualquier otro pecado del cual uno se ha arrepentido, ¿estamos de acuerdo? Pero en el caso contrario no. Ahora, cuando el Señor dice, impártele autoridad, dice, mire, a la vista de ellos, y pondrás sobre él parte de tu dignidad, porque bueno, eso lo vamos a tocar en otra ocasión si el Señor permite. La dignidad corresponde, sí, con la autoridad también. A fin de que le obedezca toda la congregación de los hijos de Israel, de manera, mis hermanos, que la congregación iba a ser bendecida por obedecer a Josué, porque tenía autoridad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que usted ya tiene que irse dando cuenta dónde está usted. En el sistema de Dios, todos podemos, o una buena parte de personas pueden estar bajo autoridad y en autoridad. Si yo no sé estar bajo autoridad, no puedo estar en autoridad. ¿Sí? Y eso Dios lo va a probar. Y eso el Señor lo va a ir formando en nosotros. La autoridad de Dios, mis hermanos. En Él están toda la autoridad. Y Él es el que ha establecido. Entonces hay que ir humillado delante de Él, aprendiendo estas cosas. Y si tú dices, ¿y por dónde empiezo? Si es que no ha empezado, sométete a la palabra. Sométete a la palabra que aquí se imparte, que proviene de la Escritura. Y cuando leas, sométete a la palabra. ¿Sí? Cuando leas, sométete a la palabra. Y te vas a encontrar con pasajes como este, por ejemplo. Mire esto. Romanos 13:1. Vamos a leerlo. Y con ese ya cerramos. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Es mi idea o es la de la Escritura? Y las que hay, por Dios han sido establecidas. Pero entonces, ¿por qué funcionan mal? ¿Por qué suceden cosas así? La autoridad es una línea en la cual se delega poder, instancias, ¿sí? A veces van a venir gente que va a ocupar un lugar de autoridad que va a hacer mal las cosas, la verdad. Pero aún ¿sabe quién es el único que puede quitar a una autoridad que hace mal las cosas? El Señor. Esa es la conclusión del asunto. ¿Quién lo puso? Toda iniciativa de abajo se llama rebeldía. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué cosa? Condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo, ¿cierto? ¿Quieres, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Esas cosas que dicen esos tomos, esos del tránsito, los dicen el que no tiene papeles, ¿sí? El que no tiene renovado el SOAT, son los que dicen, esos los tombos, eso sí que molestan. Y ahora ya llega diciembre, yo he escuchado mucho eso, ahora llega diciembre y se ponen abejas a quitarle. Sí, hay oficiales que sí van a hacer cosas malas, pero la institución tú no deberías por qué temerle, porque si llevas tu SOAT, no sales cuando estás de pico, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Si llevas todo, ¿por qué le vas a temer? ¿Cierto? ¿Por qué le temes? Porque estás haciendo algo malo, ¿cierto? Hay casos aislados, pero eso lo hablamos en otro contexto y en otra situación. Eso es lo general. Entonces, pero a mi casa no. Respetan, cuidan. El policía debe ser honrado, ¿sí? El policía de tránsito debe ser honrado también.
¿Qué decir de los magistrados? Yo una vez tuve que ver una audiencia, estar en una audiencia, estábamos imputados, pues, tenías que estar, pues, y el juez dice, se levantó en un momento, se puso rojo por algo que dijo alguien allí, y dijo, no se olvide que el que manda aquí soy yo, le dijo. Y cuando tú ves a un juez vestido con su toga, sentado por encima del resto, porque si han visto que los ponen, aquí está creo que el escribiente, tú no me dejarás mentir, acá está el otro, aquí está Procuraduría, Fiscalía o parte acusatoria, en fin, y el juez está por encima, y el juez dice, condeno, ahí sí no hay quien alegue. Sí hay instancias luego más para apelaciones, pero uno, silencio. Si no lo sacan, hermano, por desacato, por la autoridad. O sea, nosotros deberíamos ser amiguísimos de la autoridad, no de la figura de autoridad, sino del sistema, porque eso es lo que hace viable cualquier país. Entre más autoridad de la sana tenga un país, no dictatorial, por supuesto, no dictatorial, eso ya es una aberración, ¿sí? Entre más autoridad tenga, más país se construye. Es una cosa impresionante. Terminemos ahí. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Mire lo que es la autoridad, pues es servidor de Dios para tu bien, y lo dice el apóstol Pablo. Y a él lo cogían las autoridades y... ¿Qué tal esa? Pues es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, el fusil que les dijo, ¿sí? Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Los muchachos y gente, iglesia, encajemos en la autoridad de Dios, ¿sí? Debemos entenderla, debemos pasar por sus etapas, debemos someternos, debemos ubicarnos, principalmente a la palabra de Dios, y eso nos va a ir dejando ubicarnos en todos los aspectos, y te aseguro que si tú buscas promoción, quieres que el Señor haga cosas, esa es una buena forma de conseguirlo, ¿sí? Porque cuando uno se somete a Él, uno deja de pedir ciertas cosas y comienza el Señor a darle. Es una experiencia que uno tiene, ¿sí? Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Entonces es necesario sujetarse a la autoridad. Vamos a orar.